En este miércoles, en Pamplona en la Onda, tenemos una cita con la Sociedad de Estudios Vascos, con Escu y Cascuncha. En esta ocasión, para charlar con el presidente de CDN, Juan Cruz Allí, aunque en esta ocasión viene más en calidad de escritor o de autor del libro La cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Juan Cruz Allí, muy buenas tardes. Buenas tardes, pero también puedo venir como miembro de Escu y Cascuncha, También. de la Sociedad de Estudios Vascos, y Exactamente. como profesor de un curso de un máster de posgrado que da la sociedad en este momento en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco en Sarrico, Así que en el que participo desde sus orígenes. O sea, que no faltan, desde luego, no faltan razones para que Juan Cruz ahí esté hoy aquí. Eso está claro. Bueno, Juan Cruz, ¿por qué decides escribir un libro sobre este tema, de la cooperación entre el País Vasco y Navarra? Bueno, porque este ha sido un tema que necesitaba un trabajo serio, reposado, con suficiente horizonte temporal, respecto a un proceso histórico que no es el intento del año 96, sino que es un largo proceso histórico que se produce incluso a principios del siglo XX en la cooperación entre las diputaciones forales, precisamente producto de esa cooperación entre las 4 diputaciones forales que había entonces en España, en la monarquía, como se decía entonces, sale la Sociedad de Estudios Vascos y sale la Real Academia de la Lengua Vasca. Es decir, había un espacio de cooperación cultural y de defensa de la foralidad. Bueno, eso tuvo avatares históricos, tuvo otros intentos posteriores, y el último intento fue el que protagonizó el gobierno tripartito en el año 96. Pero como recojo en este libro, esto no surge en ese gobierno tripartito. De hecho, el Partido Socialista de Navarra, ya en periodos predemocráticos o en el momento de la transición, pues realizó algunos estudios tendentes a buscar un espacio de cooperación. También en su momento personas nada vamos a decir significadas de ser probastistas como Del Burgo, como Espún, entendieron que el marco constitucional pues abría la posibilidad de un espacio de cooperación desde las diferencias. ¿Por qué? Porque la cooperación es un elemento consustancial a la realidad de un Estado descentralizado. Entonces, con esta idea, yo elaboro el libro. Porque además sobre este espacio de cooperación se han vertido tantas falsedades, se han dicho tantas barbaridades constitucionales, tantos despropósitos, que yo creo que era bueno el que todo esto quedase recogido y constancia de lo que se dijo, de lo que era cierto, de lo que no era cierto, y en definitiva que alguien que había tenido un cierto protagonismo, desde luego mucho menos que el de los socialistas, a pesar del que se me atribuyó, en esta última fase del proceso, recogiese lo que había sido realmente. El protagonismo de unos y otros, el papel de todos los que participamos en distintos papeles en aquel momento, y todo eso situándolo dentro de la realidad constitucional española y dentro de una realidad de funcionamiento de las organizaciones políticas y administrativas, que es la globalización, la gobernanza, la actuación por redes y el principio del federalismo cooperativo. Y a eso obedece. Estas son las razones de que todo esto que lo digo en tan poco tiempo, pues me haya necesitado unas 600 páginas para recogerlo en todo su significado, que es mucho más que las anécdotas de un momento histórico concreto, porque ahí estamos hablando de una categoría consustancial al Estado federal alemán, al Estado federal norteamericano, al Estado regional italiano y por tanto al Estado regional español, tan así que la Constitución lo recoge. Para que nuestros oyentes lo conozcan y lo sepan, ¿cómo calificarías el libro? ¿Como un libro histórico, como un libro académico? No sé. Bueno, yo creo que es fundamentalmente un libro académico, porque es un libro hecho por uno que es académico profesionalmente, aunque tenga una mayor o menor presencia en la vida pública de la comunidad, depende pues de etapas históricas y de etapas personales también. Pero el libro, cualquiera que se aproxime a él, verá que es un libro científico, hecho por un profesional del derecho, en el que se estudia la relación entre las instituciones desde el punto de vista sociopolítico, en el primer capítulo, en el que se estudia lo que es la cooperación en el marco de un Estado descentralizado y cómo el Tribunal Constitucional ha consagrado el principio de cooperación y ha elaborado la doctrina de la cooperación, basándose en el federalismo cooperativo, básicamente alemán, pero también en el norteamericano, cómo la Constitución contempla la cooperación, cómo lo hace el Estatuto de Autonomía Vasco, cómo lo hace el mejoramiento del fuero, y luego ya, a partir de este marco jurídico, institucional, cómo se han producido, y aquí entra la parte más histórica, la aproximación a la búsqueda de un espacio de cooperación.
¿Quiénes han sido los protagonistas? ¿Desde cuándo existe esta realidad? En la época, como he dicho, de las diputaciones forales, de los proyectos de estatutos del País Vasco y de Navarra, del régimen de la propia Segunda República, que contempla expresamente la cooperación en un artículo y que además prohíbe la federación de regiones, entonces, y como un dato curioso, la minoría vasco-navarra, que la formaban el conde de Roderdo, Valestena, Oreja, es decir, carlistas y nacionalistas vascos, incluido don Joaquín Beunza, que a muchos pamploneses sonará como el nombre de la calle, pero que fue un diputado carlista en las Cortes Constituyentes de la República, están allá, carlistas vuelvo a decir, y nacionalistas vascos, defendiendo la posibilidad de que se forme una unión entre esos territorios forales en aquel momento. Bueno, ¿cómo esto luego el Partido Socialista lo rescata en el año 83? ¿Cómo? Y desde esa época de la Segunda República hasta el año 83, ¿cómo son esas relaciones? Bueno, no hay relaciones porque estamos en un estado autoritario y centralista. No hay ninguna posibilidad. No, sí que las diputaciones mantenían unas relaciones institucionales, pero Navarra ya había seguido un camino diferenciado de las diputaciones vascas desde la ley de 1841. Pero aún así, ellos tenían una foralidad, Navarra otra, y hay continuas relaciones en defensa de la foralidad y del autogobierno. Bueno, hay un episodio durante el franquismo, las dos diputaciones forales, porque la vizcaína y la guipuzcoana no lo eran, ya que habían perdido los fueros, como provincias traidoras que les calificó un decreto de Franco, pero sí lo mantuvieron. Álava y Navarra estuvieron trabajando juntas. Por ejemplo, cuando se estableció la Guardia Civil de Tráfico, las dos diputaciones estuvieron negociando y trabajando intensamente y presionando en las Cortes para mantener sus competencias de tráfico. Y de hecho lograron colar en las Cortes una disposición que hacía que la configuración de la nueva política de tráfico y de la nueva policía de tráfico en la Guardia Civil salvase los derechos de las dos diputaciones. Eso gustó tampoco a don Camilo Alonso Vega, que metió un decreto ley que firmó Franco, en el cual se impuso por real decreto, vamos, no real, por decreto ley. Hombre, Franco se consideraba padre de reyes, sí, y la prueba es que instauró la monarquía, ¿no? Pero vamos, por decreto ley franquista impuso a las dos diputaciones a la Guardia Civil de Tráfico, siendo así que esta era una competencia histórica tanto de la Diputación Foral de Álava como de la Diputación Foral de Navarra. Ese es durante ese periodo el punto de contacto más importante que hubo. Pero luego ya en el momento de la transición, cuando se hace el Estatuto Vasco, hay un partido en la Comunidad Vasca que se llama Unión Nacional Española, por tanto nada vasquista, que en sus enmiendas al Estatuto, y lo recojo en el libro, propone que haya un espacio de cooperación. Y el propio Jesús Espú lo defendió en una mesa redonda. Es decir, y luego lo defendieron la UCD y el Partido Socialista de Navarra en las bases del mejoramiento del fuero. La idea de todos los que hemos defendido en aquel momento, porque yo no soy nuevo en esto, en aquel momento y ahora la cooperación, es primero porque es un espacio de encuentro de dos realidades institucionales distintas que se reconocen como distintas. El gobierno vasco, cuando coopera con el gobierno navarra, lo están haciendo de igual a igual desde dos realidades institucionales y de dos personas jurídicas distintas, con independencia del proyecto político que puedan tener los partidos. Aquí juegan las instituciones. Y por eso, en aquel momento, una enmienda conjunta de la UCD y del Partido Socialista, y defendida por parte de la UCD por Ignacio Strain y por parte del Partido Socialista por Gabriel Gurralburu, lo deja muy claro, dice: tenemos un proyecto distinto, queremos ser comunidades distintas, pero eso no impide que establezcamos un espacio de encuentro en la necesaria cooperación horizontal que contempla la Constitución. Bueno, esa parte histórica es la que más puede gustar en la medida en que, bueno, esa parte la fui haciendo además mientras iba gestando todo aquel proceso. O sea que ya estabas. Por eso hay datos de primera mano. Sí, y yo en aquel momento vi, como digo, que se produjeron tantas barbaridades, tantas descalificaciones, tanta falta de rigor institucional y científico en los posicionamientos, porque lo primero que se dijo es que esto era anticonstitucional. Si es un camino que señala la Constitución, si es el mismo camino de un pacto, de un acuerdo de cooperación que firmaron las comunidades españolas del arco mediterráneo, si es el mismo marco de la cooperación que se da en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Quiero decir con esto que, bueno, la política admite la falta de rigor, y en muchos casos es un exponente de falta de rigor, pero yo trataba de demostrar aquí lo que era la verdad de las cosas y lo que se pretendía y por qué en su momento
todos los partidos de arco político, salvo en Navarra, UPN y Herri Batasuna. Sí. Y en la comunidad autónoma vasca, también Herri Batasuna se opuso. ¿Eh? Los demás, por razones diferentes, claro. por razones diferentes, evidentemente, pero no deja de ser sintomático. Sí. Y luego en el Congreso nadie se oponía. Y como nadie se oponía a UPN frente al PP, tuvo que sacar a relucir su pacto, diciéndoles que ustedes en un tema que afecta a Navarra están obligados por el pacto a sostener lo que nosotros sostenemos. ¿Sí? Bueno, pues toda esa es la parte más anecdótica, que es la que puede tener un poco más morbo, me explico. Porque aquí se recoge lo que dijo cada cual en aquel momento, y citando la fuente. Está todo muy bien documentado, eso no Y me citando la queda la fuente. menor duda. Y luego también ya en la parte final se recogen otros espacios de cooperación que se han dado en el marco de la política internacional de la Unión Europea. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, el protocolo Aquitania, Euskadi y Navarra, las regiones de la Subeuropa Atlántica, bueno, pues todo lo que son espacios en que ha habido cooperación. Para formular un epílogo, que es que la cooperación entre estas dos comunidades dentro del Estado español y del marco del Estado español y del marco constitucional, pues ha quedado frustrada por las actitudes esencialistas de unos y de otros, porque tanta culpa ha tenido aquí el nacionalismo vasco, que lo vendió cara a su público como un paso para la integración, como la actitud del navarrismo, que lo que buscaba, en este caso, era poner inconvenientes y desacreditar al gobierno tripartito. Ahí hay un encontronazo de ideas, ¿no?, que es difícil de superar, aparentemente. Pues sí, lo que pasa es que la normalización institucional pasa por la cooperación. No solo porque lo prevén la Constitución, el Estatuto Vasco y el Mejoramiento, sino porque esa es la realidad. Ahora mismo, el Gobierno de Navarra dice: pido al Ministerio de Obras Públicas que Navarra entre en la Y vasca. Mira, la mejor explicación que ha dado de esa demanda la ha dado, como suele ser habitual, César Oroz en su viñeta del diario Navarra. Aparece Miguel Sanz diciendo: ¿quién me iba a decir que yo quería entrar en la comunidad autónoma vasca a alta velocidad? ¿Por qué? Porque es la salida natural que tiene Navarra para integrarse en esa red ferroviaria. Bueno, eso es cooperación, se quiera o no reconocer, porque eso, muy bien, entra en los planes del Estado español, pero también habrá que negociarlo con la comunidad autónoma vasca. Acabamos, hace muy pocos meses, de resolver el tema de Entarlasa, es decir, de la comunicación de Navarra con Irún a través de Guipúzcoa, en una carretera vieja que corresponde territorialmente a Guipúzcoa, cuya propiedad es de Navarra, pero sin competencia Navarra sobre ese territorio, porque la competencia es guipuzcoana. Pues se ha llegado a un acuerdo, después de muchas negociaciones, se ha llegado a un acuerdo. Ellos, que son los que pueden hacerlo porque tienen competencia, van a hacer la carretera. Y eso es sustancial para Navarra, beneficia más a Navarra que algún espacio suelto guipuzcoano de la zona. Eso es cooperación. Se nos dirá, y se dice desde el gobierno navarro, para eso no hace falta acuerdo de cooperación. Es que cuando usted firme un documento con ellos, eso es un acuerdo de cooperación, aunque usted no lo llame. Se quiera llamar de la manera que se quiera, ¿no? Claro, y es más, usted tiene un marco en la Constitución para tramitarlo, aunque no lo haga. Aunque no lo haga. Nadie lo va a impugnar, evidentemente. Pero es que esa cooperación, o un día prestación de servicios o lo que sea, eso está regido por el Estatuto Vasco, por el Mejoramiento del Fuero y por la Constitución española. Si usted no quiere reconocerle esa naturaleza, porque es, por así decirlo, contradecirse con lo que sostuvo allá en el año 96, que ya han pasado unos cuantos años como para cambiar el programa mental, pues no lo haga. Pero las cosas son lo que son, con independencia de cómo se les llame. Yo quisiera volver pues a esa parte quizá más anecdótica que comentaba antes con Cruz allí, que quizá es la que más interese a nuestros oyentes también, de ese acuerdo de cooperación de 1996. ¿Cómo se gestó y cómo se vino abajo? Porque claro, al final no llegó a hacer nada. Bueno, pues muy sencillo. Se gesta inicialmente a partir de varios documentos del Partido Socialista. El Partido Socialista de Navarra, que vuelvo a decir fue el mentor de esta fórmula, ya elaboró la propuesta de crear un Consejo Vasco Navarra en 1983, y es un documento publicado por el Partido Socialista. En el acuerdo para la formación del gobierno vasco de 1987, en el que también fue un gobierno con el Partido Socialista, también está la posibilidad, y posteriormente hubo una resolución del Parlamento de Navarra, también en el año 1987,
en el acuerdo de normalización y pacificación, es decir, en el acuerdo de Ajuria Enea del año 88, también se plasma, y en el acuerdo para formar el gobierno tripartito del año del Partido Socialista, etcétera, a partir del año 91 y luego en el año 95 ya aparece también especificado, con lo cual estaba en el programa de gobierno porque lo incorporó el Partido Socialista. A partir de ahí, la primera fase fue que en una visita que hizo Javier Otano a Ajuria Enea por reactivar las relaciones personales que yo había iniciado siendo presidente del gobierno de Navarra, porque yo entiendo que dos comunidades vecinas, pero no solo la Comunidad Vasca, ni Aragón, ni La Rioja, deben vivir de espaldas. Yo permanentemente no solo tuve contacto, sino que también propuse y se firmó un protocolo para cooperar con Aragón y con La Rioja, que lo firmamos en Zaragoza, y que lo redacté yo de puño y letra, que lo elaboré yo. Por tanto, bueno, pues Otano, en esa misma línea, realizó una visita a Ajuria Enea y allá firmaron un protocolo, una declaración de intenciones. A partir de ahí se constituyó una comisión de ambos gobiernos y una comisión de técnicos, que no de políticos, de técnicos, de los asesores jurídicos de los dos gobiernos. En el caso del gobierno de Navarra estaba Gortari, que era el secretario de Presidencia, estaba Chema Vaz, que yo creo que era el secretario técnico, estaba Martín Raskin, que era el jefe, y que es el jefe de la asesoría jurídica del gobierno de Navarra, y quizá algún otro. Y por parte del gobierno vasco otros tantos técnicos, y fueron ellos los que fueron redactando los términos con base en un borrador al que se da vueltas, que se le quitan cosas, que se le añaden, lo típico de un proceso de negociación. Y además yo he recogido en el libro todos los documentos que se utilizaron y cómo se fueron quitando cosas, de tal forma que el lector puede... algunos párrafos tachados. Claro, esos párrafos tachados en las sucesivas reuniones, lo que se quitaba, primero había, por ejemplo, un texto muy historicista, con muchos antecedentes históricos, que se eliminaron, y quiero decir que el consejero del gobierno de Navarra, que estaba ahí, era Federico Tajadura, consejero de presidencia, pero él tampoco tuvo un protagonismo decisivo en esa redacción, la hicieron los técnicos. Entonces ya, una vez que ese informe se ponen de acuerdo los equipos técnicos, se remite a los respectivos gobiernos, lo vieron los respectivos gobiernos, dieron la conformidad y se remite ya a los parlamentos para su tramitación. Y a partir de ahí, una vez que los parlamentos lo aprueban, se remite a las Cortes, porque la Constitución, el Estatuto y el Mejoramiento lo que dicen es que los acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes. Esto fue al Senado, allá los grupos se manifestaron favorables, el Grupo Popular tuvo que acomodar su postura a la exigencia de UPN y por tanto manifestarse contrario, trató de modificar el contenido, pero eso los servicios jurídicos del Parlamento dijeron que no era posible, porque eso se aprueba o no se aprueba, y el tema se iba a aprobar, porque el Grupo Popular no tenía mayoría en aquel momento en el Senado, y los demás sí, y estaban de acuerdo todos los demás grupos, siendo el mayoritario el Partido Socialista, partido, por otra parte, nada dudoso, de nacionalista, y se iba a aprobar. Entonces, como se produjo ya la crisis de Otano, el nuevo gobierno de Miguel Sanz, ¿qué hizo? Como este es un acuerdo de cooperación entre gobiernos, el nuevo gobierno no estaba de acuerdo y lo retiró, porque si no hubiese sido aprobado por el Senado. ¿Y puede haber alguna relación entre esa caída de Otano con todo este tema detrás o no? Bueno, yo no puedo afirmar que hubiese una relación, yo simplemente he recogido aquí algunos hechos y cómo se produjeron esos hechos. Por ejemplo, Otano tuvo dos claras indicaciones desde UPN en el sentido de que esto había sido demasiado. Una se la hizo Rafael Gurrea, otra se la hizo Miguel Sanz el día 29 de mayo de 1996. Le garantizó a Otano estabilidad institucional, por tanto que iba a continuar de presidente, si retiraba el acuerdo de cooperación ya del trámite del Senado. Ya estando en el Claro, Senado. porque eso era el punto peligroso para UPN. Es que si el Senado lo aprueba, se le viene abajo todo su discurso. Y entonces le dieron esa indicación. Rafael Gurrea, en palabras de Otano, también le dijo que había sido demasiado lejos y nosotros, una cosa es que tengamos que aceptar que hemos perdido el gobierno, pero otra cosa es que aceptemos esto. Bueno, eso Otano lo tomó como serias advertencias que se le hacían y luego el día 12 de junio de 1996, estamos hablando pues de 13 días después de la advertencia de Sanz, recibe la juez Alejandre, bueno, más que recibe, ya lo tenía, pero decreta
que se instruya un sumario separado del de Roldán, porque esta información de la cuenta había aparecido como la investigación que había hecho el juez Pergodén en Suiza y que había aportado a las autoridades españolas. Por tanto, esa información del juez ya había pasado por muchas manos. No. Hay que tener en cuenta quién estaba en el Ministerio del Interior entonces. Había pasado por muchas manos y, por tanto, podía ser conocido en ámbitos judiciales y en ámbitos de la administración y, por tanto, en ámbitos políticos. Se decreta que se inicia un nuevo sumario y el día 17 de junio, es decir, exactamente 5 días después, se publica en el Diario Navarra la existencia de la cuenta. Previo contraste desde el Diario Navarra con un alto político del Partido Socialista, en aquel momento ya fuera del partido por las hazañas previas, que confirma que efectivamente esa cuenta existe, y entonces es cuando el Diario Navarra la publica. Y inmediatamente después, exactamente el día 18 de junio, es decir, al día siguiente, el señor del Burgo manifestó expresamente que no le había sorprendido y dijo porque teníamos algún conocimiento de que se estaba yendo por esa dirección. Bueno, yo no sé si era un farol o no del señor del Burgo, o era simplemente que decía la verdad. Es decir, que tenían conocimiento de que efectivamente esa cuenta existía. Bueno, a partir de ahí, pocos días después, el día 23 de junio, el señor Uranga, en una de sus crónicas con Moyarra, desde el Gallo de San Fermín, dice que la noticia, en forma de rumor, era conocida una semana antes de que se publicase, por diversos ambientes pamploneses, especialmente políticos y oficiosos, etcétera, etcétera. O sea, da la impresión de que esto era conocido y que se busca un momento oportuno, periodísticamente, políticamente. Bueno, la intención de los quienes lo hicieron yo no la conozco. No la vamos a saber. No la vamos a saber nunca. Pero hay una serie de concatenación de hechos que efectivamente permiten que cada uno haga su suposición de si eso efectivamente fue aquella velada amenaza que se le hizo a Otano. Al menos Otano, digo porque me lo confesó a mí y a todos los miembros del gobierno, pero a mí me llamó expresamente para decírmelo: Juan Cruz, me ha ocurrido esto, yo lo considero que esto es una amenaza. Y luego, cuando se produjo la publicación, él consideró que la amenaza se había convertido en realidad. Pero bueno, que cada uno saque sus consecuencias. Yo tengo las mías, que evidentemente, pues bueno, pues aquí simplemente me limito a recoger hechos, porque trato de no dar opinión, sino hechos históricos tal como están acreditados, y además con palabras de los protagonistas, que yo no me las invento, porque cito la fuente de donde proceden esas palabras. Y por tanto, yo sé que esto a mucha gente no le gustará, recordar lo que dijeron o lo que hicieron en determinadas fechas, pero los hechos son los hechos y son sagrados. Y luego cada uno que los valore. Bueno, hablando de valorar, las relaciones actuales, que prácticamente son inexistentes, aunque haya todas esas colaboraciones que antes decíamos, ¿cómo las valora Juan Cruz Aguirre? Bueno, pues como una realidad ajena a las instituciones. Yo creo que las instituciones deben estar por encima de los intereses partidistas. Y que, lo mismo que con La Rioja, que con Aragón, con el País Vasco, debe haber unas relaciones institucionalizadas. Y el espacio de institucionalización nos lo define la Constitución. Si queremos gestionar servicios, convenios de gestión. Y si queremos llegar a más que la gestión de servicios, hasta el límite que marca la Constitución, que es la federación, es decir, deja un campo muy amplio a la autonomía de las partes, tenemos que llegar a acuerdos de cooperación. Y de hecho, pues se están llegando en otras comunidades. Hay muchos acuerdos de cooperación en el Estado autonómico. ¿Por qué? Porque en España no estamos inventando nada. Si es que esto está inventado en el federalismo cooperativo. En Alemania son muchísimos los acuerdos de cooperación. Siempre el argumento que se da de los contrarios a esto, bueno, yo creo que a los contrarios les cogí este tema a contrapié, en el sentido de que aprovecharon esto para otros fines. Y claro, ya en este momento están condicionados por sus actos. Porque un acuerdo de cooperación, y lo dijo Jesús Eguiguren, de Izquierda Unida, o del Partido Socialista de Euskadi, creo que es del Partido Socialista de Euskadi. Jesús Eguiguren dijo en aquellas fechas que el gran error del navarrismo había sido precisamente no apoyar el acuerdo de cooperación, porque el acuerdo de cooperación representaba una frontera más, en la medida en que las dos partes, desde sus diferencias, se reconocían diferentes y establecían
el mecanismo institucional de su relación. Porque el órgano que tanta guerra les dio no era más que la mesa de encuentro, pero es que era el mismo órgano que existe en el Acuerdo de Cooperación del Mediterráneo, en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, etcétera, que es un espacio donde se encuentra la gente, donde se encuentran las instituciones. Una sala de Y reuniones. tú, exactamente, y tú en este lado de la mesa, yo en el otro, porque somos diferentes. Manteniendo las diferencias. Es lo que volvemos a Esas son las instituciones. Y por tanto, usar eso era lo mismo que ha supuesto la disposición transitoria cuarta. Establecer una barrera prácticamente infranqueable. Así se quiso y se trabajó por la UCD y así se consiguió. Y el acuerdo de cooperación era poner otro nuevo espacio constitucional para marcar las diferencias. La disposición transitoria cuarta, que también está dando mucho que hablar. Bueno, la semana pasada estaba en unas jornadas organizadas por la Dirección General de lo Contencioso del Estado Español, del Ministerio de Justicia, y allá un magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional, por tanto nada nacionalista vasco, evidentemente, sostenía la conveniencia de mantener esa disposición porque refleja la existencia de dos realidades distintas y el principio dispositivo que tiene el pueblo navarro sobre su destino, que es un hecho diferencial que por lo visto no tiene ningún valor. Para algunas gentes no tiene ningún valor. Es la única comunidad que tiene reconocida en la Constitución la posibilidad de disponer sobre sí mismo. Nosotros desde Convergencia, que somos contrarios a la integración, le damos un alto valor porque nos marca un camino de diferenciación respecto al resto de las comunidades de España. Y el régimen foral y los restos que nos quedan de derechos históricos los tenemos que mantener desde pequeños puntos de diferencia que nos hacen singulares respecto al resto de las comunidades de España. Porque hoy el resto de España se ha identificado más con lo que era el autogobierno de Navarra que antes. Antes éramos solos. Ahora somos solos con 16 comunidades y con 2 ciudades autónomas. Por tanto, lo que nos queda es los derechos históricos, que nadie sabe muy bien qué son, y esa peculiaridad que nos ha permitido utilizar la adicional primera de la Constitución como territorio histórico para tener una vía distinta a las demás comunidades, incluida la vasca, y también la referencia a la transitoria cuarta, que es un hecho diferencial. Y el que te reconozcan hoy un hecho diferencial vale muchísimo. Con base en una cosa tan elemental como fue la ley confirmatoria de los fueros de 1839, que lo que hacía era homologar al resto de las diputaciones, hemos construido o construyeron nuestros antepasados el régimen foral. Por tanto, mantener hechos diferenciales a mí me parece capital. Bienvenido sea, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, se nos termina el tiempo. Antes, quiero comentarles que hemos mantenido esta charla con Juan Cruz Aguirre gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, a los Ascuntza, que les recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 y media por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-icascuntza.org. Gracias, Juan Cruz Aguirre. Gracias a vosotros. Buenas tardes.